La cetostomiasis es una parasitosis en la que el caballo puede estar infectado hasta con 40 especies de cetostomas diferentes. Este tipo de parásitos tiene una prevalencia cercana al 100% en el Ecuador, sin discriminar el tipo de manejo que se tenga con los caballos. Actualmente en el Ecuador el manejo de antiparasitarios es indiscriminado, lo que da como resultado animales con parásitos que son resistentes a los antiparasitarios con los que sus dueños y sus veterinarios pretenden manejar la parasitosis. De los datos que se han reportado, en Ecuador se puede recalcar los siguientes ejemplos. Guayaquil y Cuenca, sin importar la diferencia de zonas climáticas, tienen prevalencias de 100 y 97.56%, recalcando que estos datos se obtienen en clubes hípicos, en donde se infiere que el manejo de heces es más controlado. Si esto se extrapola a lo que es manejo en campo, en animales que se encuentran estabulados o en manejos intensivos, los datos encontrados pueden incrementar en porcentaje. Esto se puede observar en el ejemplo de una hacienda en campo en Machachi, donde incluso el 46.15 del 100% de caballos infectados tienen niveles de huevos por gramo entre moderados a altos. Por ello, se puede concluir que la distribución de cetostomas a lo largo del territorio ecuatoriano es amplia, indiferentemente a los diferentes climas del país. Mediante este video se plantea informar sobre el ciclo de vida de estos parásitos, cómo diagnosticar a los caballos, iniciar su tratamiento y, lo más importante, prevenir y controlar con estrategias de manejo la enfermedad para evitar seguir fomentando la resistencia parasitaria y sobre todo tener caballos saludables. Ciclo biológico. Para explicar el ciclo biológico hay que mencionar que es un parásito con forma de larva que tiene distintos estados. Este parásito es como un gusano que puede vivir dentro del caballo y causarle gran daño, siendo perjudicial para su salud. El equino tiene en su interior nematodos adultos o gusanos adultos de hembras y machos. Las hembras ponen huevos. Los huevos salen del organismo por medio de las heces. Las heces caen en el pasto de su potrero causando contaminación del ambiente. El huevo sufre una transformación y eclosión. Durante 4 a 7 días pasa a transformarse en gusanos pequeños que aún no tienen la capacidad de infectar al animal. Estos se conocen como larvas de L1 y L2. Después, sufre otra modificación y se transforma en larva L3. La larva L3 es infectiva y resistente. Se encuentra en el pasto y puede vivir hasta 6 meses en el medio. Para que el animal se infecte debe consumir el pasto contaminado con larvas L3. La larva ingresa por su boca cuando ingiere el alimento, pasa por el sistema digestivo, pasa el estómago, llega al intestino delgado y luego al intestino grueso. Se queda en las paredes del ciego y colon, que son parte del intestino grueso conocidas como mucosa y submucosa. En este lugar forma una especie de bolitas llamados nódulos que pueden seguir dos vías. La primera es transformarse en larvas de L4. A esta larva le gusta viajar hasta llegar al interior del intestino llamado lumen. En el lumen se convierte en larva L5. La L5 es el parásito adulto que puede repetir el ciclo cuando las hembras copulan y vuelven a salir los huevos por heces. La segunda vía se da cuando no hay buenas condiciones para desarrollarse, como por ejemplo cambios de temperatura muy bruscos. Entonces el parásito permanece enquistado como larva L3 en la mucosa y submucosa. Es así como L3 entra en un periodo de espera llamado periodo de latencia o hipobiosis, que puede durar entre 4 meses a 3 años. Cuando las condiciones mejoran, L3 despierta y continúa su maduración hacia L4 y luego L5. En cuanto a su ciclo, es importante mencionar que tiene un periodo prepatente entre 35 y 42 días. Este es el tiempo desde que el animal se infecta hasta que muestra la presencia del parásito. Estas son cifras importantes para su manejo, prevención y control. El diagnóstico y tratamiento para la cetostomiasis en Ecuador se basa en realizar un análisis cuantitativo de las heces fecales con el fin de saber qué tan grave es la infección del parásito en el animal y qué tanto puede contaminar en el medio ambiente. En estas pruebas cuantitativas es importante tener en cuenta el nivel de sensibilidad, ya que entre más alta sea la sensibilidad, la prueba tendrá mayor validez. Adicionalmente, cuando se realizan estas pruebas cuantitativas, se hace un conteo de los huevos encontrados en las muestras de heces fecales, con el fin de obtener un resultado de acuerdo con la cantidad de heces por gramo, para poder determinar el nivel de infección, de acuerdo con la siguiente categoría: negativos 0, leve de 50 a 200, moderada 200 a 800 y alta
mayor o igual a 800 heces por gramo. Existen varias pruebas para realizar un análisis cuantitativo de heces fecales para detectar a los pequeños estróngilos. Entre las pruebas más usadas tenemos la prueba McMaster, que es fácil de usar y económica, y tiene una sensibilidad de 25 huevos por gramo, aunque también se puede usar la prueba FLOTAC, técnica de flotación por centrifuga, para tener resultados más exactos, ya que tiene una sensibilidad de un huevo por gramo, pero debido a su alto costo y complejidad no es muy utilizada, por lo cual se recomienda utilizar la técnica Mini Flotac, ya que es mucho más fácil de usar y más económica. Y de ser necesario, se puede realizar una prueba auxiliar modificada llamada Wisconsin, que consiste en una flotación de tubos en una centrifuga. Por lo tanto, se recomienda utilizar las técnicas McMaster o Mini Flotac debido a su fácil manejo, su bajo costo y eficacia en la detección de huevos de parásitos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la identificación de especies y género de los huevos de los estrófilos es imposible, debido a que presentan características similares, por lo cual se debe realizar coprocultivos de larvas que permiten diferenciar los pequeños estrófilos de los grandes. Ahora, para la implementación del tratamiento contra pequeños estrófilos, los antigelmínticos más usados son la moxidectina en dosis orales de 0,4 miligramos sobre kilogramo solo en caballos superiores a los 4 meses y el febendazol en dosis de 7,5 miligramos sobre kilogramo por vía oral y durante un periodo de 5 días y solo si estos parásitos son susceptibles. Sin embargo, en caso de que exista resistencia antigelmíntica hacia los fármacos antes mencionados, se podría implementar una combinación de ivermectina más mebendazol, el cual, gracias a un estudio realizado en la provincia de Esmeraldas, ha demostrado una eficacia del 100% contra pequeños estróngilos, en especial en temporadas con temperaturas bajas para garantizar la protección de todos los caballos de la zona. Desafortunadamente, este tratamiento no se podría implementar en todos los ranchos, debido a que solo se hicieron pruebas específicas para ese estudio en concreto, y se desconoce qué efectos tendría en otros establecimientos, por lo cual sería necesario realizar una prueba de resistencia antigelmíntica para asegurarnos de que estos fármacos no provoquen un efecto de resistencia y perjudiquen el tratamiento de los animales. De igual forma, es necesario realizar un tratamiento paliativo, donde se maneja únicamente los problemas que presenta el caballo en ese momento, como controlar la diarrea, por medio de la administración de fosfato de codeína que reduciría la inflamación de la mucosa intestinal, y de ser necesario, se administra una fluidoterapia. Para que este tratamiento tenga buenos resultados, es necesario realizarlo cada año, con el fin de poder eliminar las larvas de pequeños estrófilos que se alojan en la mucosa intestinal de los potros. Aunque si se quiere realizar un tratamiento sin problemas a futuro, habría que considerar implementar una terapia selectiva para el tratamiento de pequeños estrógenos, ya que la mejor manera de aplicar este tipo de tratamiento es realizándolos en épocas del año donde los animales presenten una mayor infección. Es necesario ser cuidadoso al momento de realizar los tratamientos a los caballos, ya que hay posibilidades de generar una resistencia antigelmíntica, lo cual evitaría que los fármacos actúen en contra de los parásitos. Por lo tanto, siempre es necesario realizar una evaluación de la resistencia antigelmíntica antes de administrar el fármaco al paciente. Un ejemplo de prueba que se podría utilizar es la prueba LDA, análisis del desarrollo larval, en el cual se mide la eficacia de los antiparasitarios frente a los parásitos, pero sus resultados pueden ser variables, por lo cual sería necesario realizar otro tipo de pruebas de resistencia con el fin de seleccionar los antiparasitarios adecuados para el tratamiento. No obstante, estas pruebas no se podrían aplicar a todos los predios en general, ya que no se saben las medidas de manejo que los dueños utilizan para combatir a los parásitos o distintos patógenos, por lo cual sería un requisito que para cada prueba antigelmíntica que se realice en la zona se haga un registro sobre qué tipo de fármacos presentan resistencia frente a los pequeños estrófilos. Las medidas de prevención y control en Ecuador se basan en la evaluación de la población animal, el ambiente, el ciclo de vida y los lugares o fuentes de contaminación. Para el tratamiento, control y prevención de la enfermedad se utilizan tres familias importantes de fármacos: las tetrahidropirimidinas, los benzimidazoles y las lactonas macrocíclicas. Además, hay tres protocolos para el control. Primero, control a intervalo. Se administra un antihelmíntico en periodos exactos de acuerdo con el periodo de reaparición de huevos. Son fármacos que se utilizan con rotaciones para prevenir la resistencia a antihelmínticos.
La tetrahidropirimidina de elección es el palmoato de pirantel con dosis de 6.6 mg por kilogramos como pasta o suspensión. El benzimidazol utilizado puede ser febendazol, en suspensión oral con dosis de 30 mg por kilogramos por peso vivo. Si se utiliza en dosis altas, se puede eliminar parásitos enquistados. Y entre las lactonas macrocíclicas está la ivermectina por vía subcutánea en dosis de 0.2 mg por kilogramos y la moxidectina con dosis de 0.4 mg por kilogramos. Este también presenta efectividad contra los estados larvarios enquistados. Segundo es el control estratégico, que tiene como referencia el ciclo de vida del parásito y en base a esto se realizan las desparasitaciones. En climas templados generalmente se realiza 2 desparasitaciones, una a finales de primavera y otra a finales de verano, ya que el parásito comienza a poner los huevos cuando hay altas temperaturas. Y en climas fríos entra en un periodo de latencia o dormancia. En climas tropicales es más complejo este proceso porque el parásito nunca entra en un periodo de latencia. Por ello se recomienda las 2 desparasitaciones, una a finales de verano y otra en invierno. El último es el control selectivo, en el cual se cuantifica el número de huevos que hay en las heces de los animales para clasificar a estos individuos según la cantidad de parásitos que tienen. Si tienen menos de 200 es una parasitosis baja, pero si tienen de entre 200 a 800 es una moderada. Si tienen más de 800 ya es alta. Se desparasita a los de cargas altas y moderadas. Es importante evaluar la eficacia de los fármacos. Para ello se cuantifican los huevos en las heces de los caballos antes de aplicar estos fármacos y tras 14 días de la administración. Ambas muestras se toman del suelo tras la defecación del equino o directamente del recto de este animal. En caso de que el número de huevos sea elevado después de la aplicación del fármaco, se considera la presencia de una resistencia y se procederá a seleccionar otro fármaco. Luego de seleccionar el protocolo se debe tener en cuenta algunas medidas de control y prevención. Primero, disminuir la contaminación de huevos en pasturas. Para ello se elimina temprano y físicamente las heces. Es importante no dispersarlas para reducir la contaminación del ambiente y la diseminación del parásito. Poner en cuarentena a los recién llegados y realizar exámenes fecales. Utilizar un tratamiento larvicida antes de sacar a los recién llegados a los pastos. Eliminar los huevos o las larvas infectivas en el fertilizante con ayuda de altas temperaturas por un mínimo de 2 semanas. Aplicar un sistema de rotación de pasturas según la cantidad de pasto disponible y el tamaño del potrero. Realizar controles parasitarios con análisis de las heces y resistencia antiparasitaria. Tener en cuenta el estado de cada caballo, es decir, es individual y no en conjunto. Si se presentan signos de esta enfermedad, se debe trasladar al animal a un establo individual en la explotación. Los huevos de este parásito aparecen en las heces de potros a las 4 semanas de edad, ya que comen las heces de sus madres, y por ende hay un mayor riesgo de infección entre 2 y 3 meses de edad. Los potros deben desparasitarse cuando tengan 2 meses, después cada 2 meses hasta que cumpla un año. A partir de ahí la administración del fármaco es cada 3 o 4 meses de acuerdo con la cantidad de huevos en las heces. A las yeguas preñadas se las desparasita antes de parir y 24 horas después del parto. Llevar un registro de las desparasitaciones a cada animal del predio, incluir las enfermedades más frecuentes, los parásitos encontrados anteriormente, los antiparasitarios utilizados, las fechas de las desparasitaciones anteriores, junto con las dosis administradas y el nombre del fármaco, el grupo etario al que pertenece, la primera vez de su desparasitación, los diagnósticos y tratamientos utilizados al detectar parásitos. Higiene en establos y praderas. Para ello, recoger y retirar los residuos de comida y cama e intercambiarlos por unos limpios y frescos dentro del establo. El estiércol retirado no se lo debe amontonar cerca de las caballerizas. Lavar los establos con agua limpia y jabón. Si es necesario, se friega con un cepillo los sitios sucios. Desinfectar utilizando formol diluido, agua caliente, detergentes disueltos en agua o con cal viva disuelta. Utilizar una bomba de mochila para fumigar los establos y se deja secar. Se debe colocar una nueva cama, es preferible que sea de viruta de madera. Lavar y desinfectar los implementos utilizados para estos procesos. En cuanto a las praderas, es necesario retirar periódicamente las heces de los pastos, por lo menos una vez por semana. No sobrecargar las praderas, solo 3 a 5 animales por hectárea. Los pastos se deben alternar con ovejas o vacas si es posible, o realizar un copastoreo con estos animales. También pueden entrar las cabras. Los fármacos utilizados no deben inhibir el desarrollo de los insectos que degradan las heces. La mayoría de las lactonas macrocíclicas pueden ser tóxicas para dichos insectos, pero los benzimidazoles no.